están? Muy buenos días. Sí, me encanta poder saludarlos, empezar nuevamente juntos la mañana con muchísima información importante. Todo lo que está ocurriendo, vaya que es relevante. Así que arranquemos ya con la información en resumen, y es que ahí van avanzando los resultados de la elección judicial y bueno, pues el INE confirmó que va a presidir la Suprema Corte quien obtenga más votos, punto. Por aquello de las dudas, ¿no?, en torno a la paridad de género y al hecho de si tendría o no que ser una mujer, será quien tenga más votos independientemente del género, así que Hugo Aguilar se perfila para ser el ministro presidente. Y los acordeones, ¿se acuerdan? Platicábamos aquí de estos acordeones para guiar el voto en la elección judicial. Pues ya el INE ha recibido quejas, justamente decenas de quejas por estos acordeones que se repartieron durante la elección judicial. 77 candidatos hicieron llegar escritos para deslindarse de los acordeones. La cosa es que sí ganaron esos que decía el acordeón, vote por él, y la gente votó y ese ganó. Y Trump cumple su amenaza, autoriza duplicar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Pasaron de 25 al 50% y entraron en vigor ya, a partir del primer minuto de hoy. Un decreto que enfatiza que la decisión es por seguridad nacional, pero imagínense todo lo que sube de precio con este aumento. Y sobre las remesas, pues ahí siguen intentando los legisladores y los diplomáticos frenar el arancel de 3.5% aprobado por legisladores estadounidenses. Van a ir senadores a Washington, mexicanos, para tratar de que, ay, por favorcito, no se aplique ese gravamen. Y siguen los golpes al narcotráfico. Fue detenido José N., alias El Chaparro, presunto integrante de Los Aquiles, brazo armado de la facción de Los Mayos del cártel de Sinaloa, que distribuía y vendía droga en Baja California. Y por fin, un día de relativa calma con la coordinadora en la Ciudad de México. Se reunieron distintas secciones para hacer un balance de estos 20 días que llevan de paro. Hoy se reunirán con autoridades de gobernación para seguir con el diálogo. ¿Cómo va el tema de la Suprema Corte? Mucho que decir al respecto. Ya sabemos cómo se va a conformar la Suprema Corte, incluso quién la presidirá. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informó de los avances de los cómputos en estos cargos de la elección judicial. Y bueno, en el caso de la Suprema Corte, dijo que la Constitución es muy clara al definir los criterios. Quien obtenga más votos es presidente de la Corte. La propia reforma quedó clarísima en su artículo 94, al decir que el que obtenga, la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros 2 años y de manera subsecuente los que hayan quedado en los lugares siguientes. ¿Quiénes van a integrar esta Corte? Bueno, pues las mujeres que ya la integraban desde antes y que fueron de alguna manera ratificadas: Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, María Estela Ríos y por último Sara Irene Herrerías, que obtuvieron este número de votos. Y bueno, por otro lado, los ministros son Hugo Aguilar, con poco más de 6 millones, se perfila para ser el presidente de la Corte, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Arístides Guerrero. Todos cercanos a Morena. Ahora, está el tema de los acordeones, que eso pues no da risa, o al menos no debería. Estos acordeones que se repartieron indicando por quién votar. Y fíjese, lo delicado es que esos nombres que dictaba el acordeón son los que ganaron en buena parte de los casos. O sea que funcionaron. Ayer el INE informó que ya abrió 243 procedimientos por actos irregulares en esta elección judicial. Ha recibido quejas por estos acordeones, 29, distribuidos para inducir el voto. Ya 77 candidatos hicieron llegar escritos para deslindarse. Su nombre aparecía ahí, pero dicen, yo no tuve nada que ver con la impresión de esos acordeones. El INE también informó que hasta ayer en la tarde se habían recibido en los consejos distritales ya el 99.58% de los paquetes electorales. Sobre la elección de ministros, pues las actas alcanzaron el 98.8%, las computadas.
El viernes, la Organización de Estados Americanos va a publicar el informe preliminar de lo que observaron durante esta jornada del 1 de junio, con recomendaciones a partir de la información que recogieron los observadores. 16 seguirán en el país hasta que termine el cómputo de los consejos distritales. El PAN va a impugnar la elección judicial. Dicen que estuvo manchada por el corporativismo y por el activismo gubernamental. Es lo que dijo el diputado José Elías Licha, quien adelantó que llevará el caso a instancias internacionales. El partido propone también una nueva reforma al Poder Judicial, porque dijeron hubo muy baja participación y de esos pocos que participaron, muchos eran acarreados o estaban manipulados. La Conferencia del Episcopado Mexicano también se pronunció sobre la elección judicial. Dijo que un abstencionismo de 87% refleja el desaliento de un país que busca mejorar la justicia. Detalló que se trata de un mensaje que en un ejercicio democrático no se puede pasar por alto y la clase política debe evaluar con madurez lo ocurrido. Hizo un llamado a los ganadores a asumir su misión con honestidad y con profesionalismo. Y pues sí, es lo que queda, ¿no? Esperar a que quienes asumen los nuevos cargos lo hagan con integridad, con profesionalismo, con imparcialidad, porque contrapesos ya no hay. Otros temas. Donald Trump lo cumplió y los efectos que esto puede tener. Desde la semana pasada venía diciendo que iba a duplicar los aranceles al acero y al aluminio. Pues sí, ya pasaron del 25 al 50%. Un documento en el que Trump considera que son estratégicos estos sectores, así que por seguridad nacional, venga, 50% de arancel. Y ojo, desde ya, entró en vigor desde el primer minuto de este día. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues rechazó el aumento, dijo que no tiene sentido, que este producto tiene un superávit y bueno, pues anunció estas acciones para evitar los aranceles. No creo yo, en primer lugar, no creo que se puedan sostener en el tiempo, porque es un arancel, como ha pasado con otros aranceles, que se va a tener que ajustar porque el impacto económico es muy grande. Pediremos el día viernes que sea México excluido de esta medida, igual que lo fue el Reino Unido. ¿Cómo veo esta medida? La veo injusta, la veo insostenible y la veo inconveniente. 3 sís. Sí, habla Marcelo Ebrard de los efectos económicos. Pues yo nada más lo invito a que piense por unos segundos cuántas cosas están hechas de acero o de aluminio. Todo eso con un aumento en el precio y la inflación, Mr. Trump. Bueno, la Cámara Nacional del Acero obviamente rechazó también este aumento de los aranceles, dice que es injustificado, que es perjudicial para toda la cadena de valor en la región. La Canacero dijo que mientras países asiáticos pues tienen subsidios, México mantiene un comercio complementario y advirtió que las exportaciones además cayeron 50% en 2 meses. Dijo, resuelvan este conflicto, tiene que haber cooperación regional. Mientras tanto, Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, confirmó que mañana los socios comerciales de Estados Unidos podrán presentar su oferta final para eliminar o disminuir los aranceles recíprocos anunciados por Trump en abril. Ya hay un ultimátum, una carta enviada por el representante comercial norteamericano Jamieson Greer, donde se recuerda que la fecha límite para la negociación es 8 de julio. Al respecto, la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, advirtió que esta política arancelaria de Trump pues afecta los esfuerzos para reducir la inflación. Obvio. Destaca, sin embargo, la solidez de la economía norteamericana. Dijo que la incertidumbre pues aumentó también a inicios de año. ¿Y cómo va el tema del impuesto, pero a las remesas? A ver, hoy una comisión de senadores mexicanos llega a Washington para tratar de este asunto con sus pares estadounidenses. El PRI dijo que no será parte de esta comisión porque no quieren cargar con el desprestigio de la elección judicial. El caso es que esta propuesta para gravar las remesas con 3.5% ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, ya nada más falta el Senado estadounidense. Y en medio de muchas críticas, mucha polémica, millones de familias migrantes en Estados Unidos alzaron la voz y enviaron una carta al Senado de ese país para frenar justamente ese impuesto. Dicen que la medida
pues castigaría a quienes sostienen desde lejos a sus familias, afectaría a hogares vulnerables. Está contemplado que este impuesto entre en vigor en enero de 2026. Por otro lado, el ex embajador, actualmente es subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, va a venir la próxima semana a México. El objetivo, pues, coordinar la próxima visita del secretario de Estado, Marco Rubio. La presidenta dijo que Landau será recibido por su gabinete y se reunirá, claro, con él. Fíjense. Lamentablemente, pues la inseguridad y la delincuencia siguen dando ejemplos como esto que ocurrió con un conductor de tráiler que logró escapar de un asalto. Fue en la autopista México-Puebla. Es el tramo Llano Grande, San Martín Texmelucan. Ahí claramente los dos impactos de bala en el parabrisas. Aquí vengo, ya vengo bajando, ya no creo que No, aquí vengo, no me paré, De acuerdo al chofer, logró pues aventarles el tráiler a los tipos armados y por eso le dispararon. Una de las balas lo hirió, mire, ahí está la herida en el lado izquierdo del pecho. Y aún así, herido y con los balazos en el parabrisas, siguió conduciendo para alejarse de ahí y pedir ayuda. Y no hubo detenidos, pero el propio chofer, insisto, después de la agresión, pues siguió avanzando para ponerse a salvo. ¿Cuántos casos como este? Todos los días. No fue el único caso denunciado de un intento de asalto a un trailero. Le muestro en la carretera Esperanza, Ciudad Cerdán, allá en Puebla. Eran al menos 6 tipos en esa camioneta gris. ¿Qué pasó con ellos? Pues que trataron de detener el paso del tráiler. ¿Cómo funciona? ¿No? Así es el modus operandi. O sea, le bloquean el paso para asaltarlo. Entonces, claramente, el conductor del tráiler pues ya se la sabe, ¿no? Y se da cuenta que estos tipos van armados. Así que no se detuvo y trató de pasarlos. Lamentablemente no lo logró y vinieron los disparos. A pesar de eso, el chofer siguió avanzando. Un agresor más se sumó al ataque desde la ventana. Ahí se ve, sale desde la ventana del lado derecho de esta camioneta para seguir disparando. Y bueno, de acuerdo a las denuncias en redes sociales, el asalto se frustró. Otra vez lo mismo, ¿no? No hubo detenidos. Pero imagínense el riesgo por donde se le vea. O sea, el riesgo desde luego para el conductor del tráiler prioritariamente, pero estamos viendo cómo los otros coches vienen en el carril contrario, pues avanzando entre balazos, una bala perdida o el tráiler tratando de salvarse. Y es un riesgo inmenso para absolutamente todos. Así los caminos en este país. Ayer le informamos del asesinato de Julio Eusebio Labra. Es el vocalista, o era el vocalista del grupo Los Conquistadores de la Sierra. Estaba, sí, en pleno concierto y el crimen ocurre unos días después de la desaparición y asesinato pues, de los integrantes del grupo fugitivo. El pasado 1 de junio, en pleno concierto, asesinaron a Julio Eusebio Labra, cantante principal del grupo norteño Los Conquistadores de la Sierra. El atentado ocurrió mientras se presentaban en el bar-restaurante El Guachimulito, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, en Morelos. Un par de sujetos armados entraron en el lugar y le dispararon directamente. La gente comenzó a tirarse al piso para protegerse. Después de que los agresores huyeron, los cuerpos de emergencia llegaron, pero Eusebio ya se encontraba sin vida. En redes sociales, algunos familiares se pronunciaron ante su muerte, recordándolo como un devoto de San Judas Tadeo y un hombre ejemplar. Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras. Una de las líneas
áreas de investigación sugiere que se trató de un crimen pasional. Las autoridades informaron que ya abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, ya que no se reportaron personas detenidas. ¿Dónde acabaron sus penas? Te informó Kena Uribe. Así que sí, inseguridad y riesgos para los cantantes y compositores, para los traileros, para conductores, en fin, que pues sí, un panorama de violencia preocupante. ¿Cómo va el tema de las protestas en la Ciudad de México y en otros estados por parte de los maestros? A ver, le cuento de las manifestaciones de la coordinadora. Ayer no hubo cierre de vialidades, solo varias reuniones de las distintas secciones para hacer un balance del paro. El encuentro que estaba previsto con Gobernación quedó para hoy a las 11 de la mañana, ahí en Bucareli. Justamente hoy la coordinadora va a dar a conocer sus resolutivos y las acciones que siguen, así que toca estar hoy especialmente atentos, pues a ver qué decidieron, ¿no? A ver si se podrá avanzar o no en esta ciudad. La coordinadora sigue mostrando músculo, ¿eh? Ya llegaron otros 700 maestros de Zacatecas para sumarse al plantón en el Zócalo de la Ciudad de México y a las protestas. La sección 9 informó que en los próximos días se espera la llegada de más maestros de Chihuahua y pues sí, son muchas secciones de maestros de todo el país que le seguirán apostando a bloquear particularmente a la Ciudad de México. ¿Qué se espera para hoy? Bueno, de entrada, afectaciones en las cercanías de Gobernación, porque hoy sí se supone que a las 11 de la mañana será el encuentro, la mesa de diálogo entre la coordinadora y las autoridades federales. Y desde ayer en la tarde, estudiantes normalistas bloquean el cruce de Reforma e Insurgentes. Sigo en la Ciudad de México. Voy contigo, José Antonio García. ¿Cómo amanece? Ahora sí que ese cruce crucial. ¿Cómo te va hoy? Buen día. Sí. Ay, ya vi que Muy buen traes día, Pau, cara ¿cómo de estás? queja. Qué gusto. ¿Qué Pues sí, pasó? miles y miles de usuarios de la línea 1 y de la línea 7 y principalmente de personas que trabajan en esta zona, un punto neurálgico de la movilidad en la Ciudad de México, que es el cruce de la Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma afectados. 19 horas de bloqueo ya tenemos en estos momentos por un tema del fuero común. Es un homicidio que se tendría que ventilar, se tendría que seguir en el estado de Chiapas, pero los estudiantes de ese estado deciden trasladarse este bloqueo a este punto y afectar a miles de personas que, como vemos, vienen caminando, tienen que descender del Metrobús, principalmente de la línea 1, las inmediaciones de Antonio Caso, y caminar hasta la estación de Hamburgo para volver a tomar otro transporte. Vemos filas de cientos de personas que descienden del Metrobús, vienen caminando por la banqueta de la Avenida de los Insurgentes y aquí los estudiantes dicen que hasta el momento no hay diálogo, no hay negociación y Oye, José no Antonio, sabemos hasta qué hora permanezcan. Sí. Y lo dices muy bien, todo este bloqueo es por un asesinato en Chiapas, que es además un caso del fuero común que corresponde a las autoridades chiapanecas, pero vienen y bloquean este cruce en el corazón de la Ciudad de México. Preguntarte, tú que estás observando todo lo que ahí ocurre, esas personas que se tienen que bajar de un transporte, cruzar a pie, subirse a otro transporte, con lo que implica en cuanto a tiempo, tienen que volver a pagar el pasaje, o sea, les cuesta doble cortesía de este bloqueo. Es que te lo pregunto porque, si las autoridades de la Ciudad de México no protegen a los habitantes de la Ciudad de México, ni la movilidad, ni el libre tránsito para los habitantes de la Ciudad de México, pues siquiera que no les cobren doble el pasaje, ¿no? Pues sí, tienen que bajarse, caminar hasta la estación Hamburgo, volver a pagar y ahora volver a desplazarse hacia la zona sur o hacia la zona centro de la Ciudad de México. Pero también en ese tema está afectada la línea 7. Vemos que uno de los autobuses de estos de doble piso ha quedado varado aquí en los centrales del Paseo de la Reforma y ya no da ni para atrás ni para adelante porque tendría que regresarse hacia las inmediaciones de la Glorieta de la Diana, que es a donde están realizando el ascenso y descenso de personas. Muy, muy complicado el tema aquí del tránsito vehicular. Vemos que por momentos se abren los carriles laterales y de momento los cierran, pero está
afectando de manera pues muy importante todo este bloqueo a la movilidad aquí de la zona centro de la Ciudad de México. Además, eso que nos muestras, digamos, se ve tranquilo, pues justamente porque no se permite el paso. Pero si hacemos un recorrido por las calles aledañas, ahí es donde ves, pues sí, claramente los efectos que esto tiene, las afectaciones económicas, en fin, que pues a sobrevivir en esta ciudad que le da la bienvenida a todo aquel que quiera bloquear la calle que le apetezca. Pueden acampar donde prefieran, elijan su favorita. Gracias, José Antonio. Que te vaya bien. Si me lo permites nada más, por último, recapitular que no hay mesa de diálogo. O sea que va para largo. Gracias. Eres muy amable. Un abrazo. Gracias, otro para ti. Bueno, ¿y cómo van los resultados electorales allá en Veracruz? Fíjese, ha pasado de todo, ¿eh? Le hablamos aquí de la violencia política, incluso de asesinatos a candidatos, aspirantes. Pues ahora ya, después de la elección en Veracruz, personas vandalizaron la bodega donde las autoridades electorales resguardaban la paquetería electoral de Tlalnehuayocán. Quemaron como 8,000 boletas, justo donde llevaba ventaja la presidencia municipal del PRI. Y ahora, ¿qué pasó? Pues está quemado todo. Luego en Mecatlán, los pobladores entraron a las oficinas del Consejo Municipal del organismo local electoral y también le prendieron fuego a varias boletas. ¿Por qué? Porque están en contra del resultado, que en ese caso le daba el triunfo a Morena. Así que, bueno, pues tremendo lo que está ocurriendo en Veracruz, lo que ocurrió antes, durante y después de la elección. Pero ya es la media, vámonos a información en breve, querido Irán. Así, muy puntuales, vámonos rápidamente con las noticias porque absuelven al exalcalde de Iguala, a José Luis Abarca, se acuerda de él, por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Seguirá preso en el altiplano por lavado de dinero y delitos contra la salud. Y ya son 15 los detenidos por el asesinato de 5 policías de Comalapa, Chiapas. Las autoridades dieron a conocer que les dispararon al menos 700 veces. Y rescatan a 28 migrantes secuestrados por un grupo criminal. Todo esto en Chihuahua. Los mantenían en una casa de seguridad. Los gobernadores del noreste del país hicieron una tercera reunión de seguridad en Tamaulipas. Acordaron reforzar la vigilancia fronteriza. Y ya nada más, habitantes de Toluca denuncian que el alcalde Ricardo Moreno no tiene la menor intención de reparar los baches en las calles de su municipio. Más de 1,5 millones de servidores públicos presentaron su declaración patrimonial. Esto es el 97.45% de los funcionarios. Por su parte, el general Rubén Darío Díaz asumió la Dirección General de Educación Militar y la Rectoría del Ejército y Fuerza Aérea. Banco Multiva presenta. Bueno, ¿y cómo le va el peso? Le va bien, está fuerte, más fuerte que ayer. Se cotiza en 19,19 frente al dólar, mientras que la bolsa de valores, una pérdida de 0.12%. Banco Multiva presentó. Tengo una buena y una mala. La buena, creció el empleo formal. La mala, fue muy poquito. 0.4%. En el último trimestre del año pasado, según el INEGI, los estados con más crecimiento, Guerrero, Zacatecas e Hidalgo. Y las embajadas de Estados Unidos en México y de México en Estados Unidos desmintieron que el Departamento de Estado haya impuesto sanciones a gobernadores mexicanos por supuestamente tener vínculos con los cárteles de las drogas. Ojo, porque hay mucha información falsa circulando en redes sociales. Ponen ahí los nombres de los gobernadores están Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Campeche, otros más. El exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, y dice ahí que los están investigando por presuntos vínculos con cárteles. Es falsa esa información. Mientras que en Tijuana capturaron a José Antonio Ramírez Talavera, le dicen el Chaparro, y es presunto integrante de los Aquiles, que es el brazo armado de La Malliza, del cártel de Sinaloa, encargado de vender droga en Baja California, una detención que se dio luego de que las autoridades federales catearan una casa donde decomisaron droga, armas, cargadores, coches. Mientras tanto, en Culiacán, bueno, pues no se puede confiar ni en los policías municipales. Detuvieron a 7 oficiales por agredir a elementos estatales afuera de una clínica privada en la colonia Gabriel Leiva.
Imagínense, a ver, los oficiales estatales fueron a la clínica para verificar el reporte de 2 personas baleadas. Y cuando llegaron, fueron atacados por policías municipales. Entonces ya luego el secretario de Seguridad de Culiacán, Sergio Antonio Leiva, presentó su renuncia al cargo. Pero imagínense, o sea, esto sí nos permite dimensionar el estado de cosas allá en Sinaloa. O sea, no son nada más, digamos, que los seguidores del Mayo Zambada peleando, pero brutalmente, con los seguidores de los hijos del Chapo. En este caso, enfrentamientos entre policías estatales que atienden a una llamada ciudadana y policías municipales que les disparan. Y en medio los ciudadanos tratando de sobrevivir y tratando de llevar una vida normal, y con esta duda de si mando o no mando a mi hijo a la escuela, voy o no voy, tengo que salir de compras, y ahí se encomiendan ¿a quién? ¿A la policía estatal o a la municipal que le dispara al estatal? Bueno, pues así están. Y los abrazamos, sí, solidariamente a los sinaloenses, particularmente en Culiacán. En el Estado de México detuvieron a 6 integrantes de los Deltas. Uno de los líderes estaba entre los detenidos en distintos operativos. Según la Fiscalía General, este grupo rentaba casas, fíjese, rentaba casas en Metepec, en Tenango, para vender droga. También las usaba como casas de seguridad, o sea, para tener a sus secuestrados. Se les acusa del homicidio de 12 personas que fueron sepultadas clandestinamente en una casa de Tenango. Y las autoridades del Estado de México detuvieron también a Jorge N. Es el presunto segundo al mando de los 300, un grupo delictivo que tenía fachada de sindicato. Sí, ya sé. Probablemente ha escuchado usted de casos similares, ¿no? Llegan y lo despojan de su propiedad o lo extorsionan, en este caso en Ecatepec, y pues son del sindicato de quién sabe qué. Nada, lo del sindicato es un invento, son criminales. Ya los detuvieron y están acusados de intentar apropiarse ilegalmente de un predio usando un contrato apócrifo. Lo capturaron en la operación Restitución. Está vinculado al líder del grupo El Conejo, que está procesado por homicidio. Y sí, a cada operativo le ponen un nombre así como muy deslumbrante. Lo importante son los resultados, ¿no? Que frenen estas invasiones de inmuebles, sobre todo en el Estado de México, que se venían haciendo con total impunidad. Otra. A ver, la presidenta Sheinbaum ya confirmó que sí hay denuncias penales contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por robarse el agua para su rancho, ahí en Valleza, Chihuahua. Las denuncias administrativas y penales que surjan se van a sumar a la investigación. Hay que recordar que la semana pasada se denunció que el exgobernador construyó una presa para llevarse, ahora sí que para llevarse agua a su molino, bueno, a su molino no, a su rancho. 700,000 metros cúbicos de agua del río Conchos para su rancho. Y Carlos Torres, el esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, ya renunció a su cargo honorario como titular de proyectos estratégicos en el gobierno estatal, luego de que se revelara una investigación en su contra en los Estados Unidos. Una renuncia que ocurre 24 días después de que a ambos se les retirara la visa. Carlos Torres dijo que va a priorizar su vida personal. Negó esos señalamientos, pero bueno, desde luego llama la atención. ¿Cuántos vendedores así en los mercados de este país? Los famosos merolicos. Vaya a sacar un hijo, digo un ojo, creativos, maravillosos los merolicos. Pero ¿saben de dónde viene la palabra merolico? ¿Cómo? Vámonos a la escuelita para... Ay, me encanta el origen de esta palabra. Leti, qué guapa, bienvenida. Jorge, qué simpático, bienvenidos ambos, queridos alumnos. Oigan, merolico. Todos conocemos a los merolicos, los hemos visto en el transporte, en los mercados. Bueno, viene, fíjense, del francés. Había un médico francés en el siglo XVIII llamado Jean Meroli, el apellido. Y de ahí del Meroli, que resulta además que viajaba vendiendo remedios, ¿no? Vendiendo, pues ya saben, cosas para curar en plazas y en ferias, y de ahí Meroli
derivó en Merolico. Este doctor era muy carismático, hablaba mucho, convencía a todos con su forma de hablar. Y del doctor Merolí surgió lo de Merolico. ¿No les encanta? ¿A poco no? Pues ahí está. Hoy sabemos entonces el origen del Merolico. Hablando de Merolicos, Elon Musk arremetió contra Donald Trump por su ley fiscal. Tan amigos que eran y tan poco que duró la amistad. Y ojo, les han dejado una nota en el parabrisas de su coche. Cuidado, porque es una nueva forma de estafa. No me tardo. Fíjense, tan amigos, tan cercanos, tan cómplices, tan camaradas, y ya no. Elon Musk no solamente ya no está en el gobierno de Donald Trump, sino que lo ha criticado y duro. Se lanzó con todo en contra de la ley fiscal impulsada por el republicano que contempla pues reducir los ingresos federales en $4 billones a lo largo de una década. Musk dijo que el proyecto es escandaloso, que está repleto de gastos superfluos, que es una abominación repugnante. Una crítica que llega mientras Trump sigue presionando a los senadores para que le aprueben su ley. Y entonces ya le llegó la respuesta a Elon Musk desde la Casa Blanca. Look, the president already knows where Elon Musk stood on this bill. It doesn't change the president's opinion. This is one big, beautiful bill, and he's sticking to it. Bueno, ojo. Hay alerta por este joven mexicano que está desaparecido en Taiwán, Diego Dorantes, que fue a esa isla como parte de un programa de movilidad internacional, un programa de intercambio para estudiantes de la Universidad de Oklahoma. Y desde el 30 de mayo no sabe nada de él. Estaba snorkeleando, practicando snorkel. Y bueno, pues ya ahora se han enviado muchas solicitudes de búsqueda a Japón, a Taiwán, a China para tratar de dar con su paradero. Y ojo con esto que están haciendo ahora para seguir robando y estafando. Una notita en el parabrisas con un tono así muy amable, la aparente disposición de reparar un daño, no de, ay, le pegué a tu coche sin querer, pero estoy con toda la disposición de pagarlo. Y parece un gesto claro de civismo y resulta que es una nueva modalidad de fraude que ha encendido todas las alertas. Se llama, o ya la llaman, la estafa del buen samaritano. Lo que parece un acto de amabilidad podría esconder una peligrosa estafa. En la Ciudad de México, autoridades han detectado la presencia de un nuevo fraude conocido como la estafa del buen samaritano. Un modus operandi que nació en el extranjero y hoy amenaza a automovilistas en la capital. El procedimiento es meticuloso. Los estafadores provocan daños menores en autos estacionados, como romper o golpear un retrovisor, y dejan una nota con su número telefónico o correo electrónico supuestamente para hacerse responsables. Cuando el afectado se comunica, el supuesto responsable se muestra cordial y ofrece pagar el desperfecto sin involucrar a ninguna aseguradora. Con esta excusa solicita datos personales con el pretexto de agilizar el reembolso o cubrir gastos, nombre completo, dirección, teléfono y en ocasiones información bancaria. En otras ocasiones la víctima es dirigida a páginas web falsas que simulan ser portales de aseguradoras. Ahí se le pide llenar formularios con datos confidenciales. Al hacerlo, entrega información que puede ser usada para suplantación de identidad, fraudes financieros o acoso digital. En algunos casos, los datos robados han sido utilizados para cometer fraudes financieros. Para evitar caer en esta trampa, la Policía Cibernética de la Ciudad de México recomienda no contactar al número dejado en el parabrisas. En su lugar, se debe llamar directamente a la aseguradora, que cuenta con protocolos establecidos para este tipo de situaciones. También se recomienda no compartir datos personales por teléfono o internet, evitar proporcionar la dirección del domicilio o lugar de trabajo y desconfiar de cualquier enlace que llegue por mensaje de texto o correo electrónico. Muchos de estos sitios usan dominios similares a los reales, pero redirigen a servidores fraudulentos. Si recibes una nota sospechosa en tu vehículo, no actúes por impulso. Reporta cualquier incidente a los medios de contacto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Informó Montserrat Ortiz.
Las fuertes lluvias que azotaron a buena parte del país han dejado muchísimas afectaciones. Hay casas que siguen inundadas con aguas negras. Le muestro imágenes. En este caso son de la Ciudad de México, de Iztacalco, de Iztapalapa, de la alcaldía Benito Juárez. En muchos puntos se superaron hasta los 60 centímetros de altura. Y pues así, a limpiar con lo que hay. Muchas cosas que se echaron a perder, muebles, electrodomésticos dañados. Y pues sí, luego de la emergencia viene eso, el recuento de los daños. De acuerdo a las autoridades, fueron casi 150 inundaciones en el Valle de México. Así, las imágenes de lo ocurrido. Coches, 64 dañados, 13 quedaron varados. Fíjese, de esos varados solamente ahí en el cruce de Eje 3 y Viaducto, ahí se quedaron varados 8. 10.2 millones de metros cúbicos que llegaron a la ciudad. Tenemos ya en este momento una situación normalizada. No tuvimos viviendas con daños como en otras ocasiones. Agrégalo. Y bueno, dicen que no hay daños en las casas, pero los vecinos de Iztapalapa no opinan lo mismo. Cerraron, de hecho, la calzada Ignacio Zaragoza para que los atiendan por las inundaciones y por todo lo que perdieron con esto. Muebles, camas, electrodomésticos. La Secretaría de Obras ya inició un censo de las casas afectadas, pero bueno, pues así han protestado. Y la línea del metro, más de 12 horas estuvo cerrada. Ya en la noche de lunes y madrugada del martes el personal trabajó en las distintas estaciones y pasadas las 10:30 de la mañana de ayer empezó a operar con normalidad. Pero las lluvias han pegado a buena parte del país con una intensidad tremenda. En el Estado de México se desplegaron cientos de brigadistas, máquinas de desasolve, Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Tlanepantla, Chalco, San Mateo, Atenco. La defensa activó el plan DN3 para apoyar a los afectados. Varios estados afectados. Cuéntanos qué nos espera. Tú tienes el pronóstico, querido Irán. No, me gusta más mi cielo. ¿Cómo se va a portar el cielo, mi cielo? Eso, exactamente. Oigan, las lluvias no dan tregua en el país y se van a intensificar por un frente frío fuera de temporada que se aproxima al norte de México. Además, se va a ocasionar actividad eléctrica y vientos fuertes, destacando los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León para que tomen sus precauciones. Canales de baja presión y la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México va a provocar lluvias intensas y caída de granizo en Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Por su parte, mucho calorcito para Zacatecas y Aguascalientes. Para la Ciudad de México, una máxima de 27 grados y una mínima de 14. Y sí, la probabilidad de lluvia baja a 30%, pero tome sus precauciones. Así la cosa, mi querida Pau. Por lo pronto, vamos, pero a un resumen de noticias. Y es que el INE confirmó que va a presidir la Suprema Corte, pues quien obtenga más votos. Así que es Hugo Aguilar quien se perfila para ser el ministro presidente por aquello de que había controversia sobre si la paridad de género, bueno, pues pesaría en esta decisión. También el INE ha recibido al menos 29 quejas por los acordeones distribuidos para inducir el voto en la elección judicial. Ya 77 candidatos hicieron llegar escritos para deslindarse. Lo que sí es que fueron efectivos, ¿eh? Esos candidatos que decían los acordeones, esos ganaron. Y Donald Trump firmó una orden para duplicar los aranceles del acero y el aluminio de 25 a 50%. Entraron en vigor en el primer minuto de hoy. Argumenta seguridad nacional. Hoy la presidenta Sheinbaum habló al respecto. Es una medida que consideramos injusta. México importa más de lo que exporta en acero y en aluminio. Formalmente se pone un arancel cuando hay un déficit. No tiene sustento legal porque hay un tratado comercial. Es insostenible. Hoy llega a Washington una comisión de senadores mexicanos para intentar frenar el impuesto a las remesas. El PRI no quiso participar para no cargar con el desprestigio de la elección judicial. Y detuvieron a José N., alias El Chaparro, presunto integrante de Los Aquiles, brazo armado de La Malliza, que distribuía droga en Baja California.
Ayer la CENTE hizo un balance de los días que llevan de paro, siguen plantón en el Zócalo, hoy se reúnen con Gobernación a las 11 de la mañana. Y pues sí, qué cosas, ¿no? Justamente el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, informó que este cierre temporal del Templo Mayor, del Museo Nacional de Historia, fue por un cambio de la empresa de vigilancia. Hubo una nueva licitación, la transición empezó el 1 de junio, determinaron cerrar el 3 para garantizar la seguridad durante el proceso y la reapertura está prevista para ya este miércoles y si no, vendrán sanciones administrativas para la empresa responsable. La presidenta Sheinbaum también habló al respecto y es que sí, el tema llegó hasta la mañanera. Ellos tienen la orientación de contratar a el servicio federal. Entonces vamos a revisar qué está pasando ahí. Ok, por o otro... a la policía auxiliar también. Bueno, tengo que ir a la pausa, pero al regresar, atención si eres de los que usa aplicaciones de citas. Ya hay una alerta por posible secuestro a través de estas vías. ¿Cómo evitarlo? Y Cristian Nodal, que bueno, sorprendió y en grande, no me tardo. No te contaron más. Lamento de verdad muchísimo tener que compartirle información pues con estas características, pero lamentablemente pues es parte de la realidad en este país. Diría incluso que ya empieza a ser parte de la cotidianidad en este país. Me enlazo hasta la redacción con esta muy mala noticia que nos compartes desde ahí. Información de última hora. Kena Uribe, ¿qué pasó? Así es, Pao, muy malas noticias. El presidente del Poder Judicial del Estado de México, Fernando Díaz, acaba de confirmar el asesinato de Janet Marisol González Velázquez, quien se desempeñaba como servidora judicial en el Juzgado Octavo Familiar de Toluca. Ayer, su cuerpo fue encontrado con signos de violencia en el interior de su domicilio, en el fraccionamiento Santa Elena, en San Mateo Atenco. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima falleció por lesiones provocadas con un cuchillo. Las autoridades informaron que no hay personas detenidas. Sin embargo, ya se abrió una carpeta de investigación. Es información en desarrollo, Pau. Estaremos muy pendientes. Y te agradezco mucho. Gracias, Kena. Fíjense, el Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara ha emitido una alerta por secuestros a los ciudadanos estadounidenses. ¿Por qué? Bueno, lo que señalan es que a través de las aplicaciones de citas están operando los criminales y ya tienen los reportes de varias personas que han sido secuestradas por sostener encuentros con personas que conocen a través de aplicaciones de citas. A ver, en algunos casos, familiares en Estados Unidos son extorsionados con grandes sumas de dinero para lograr su libertad. Y es que sí, justamente pues una cita en un entorno privado, pues imagínense, o sea, te estás yendo a un lugar sin testigos con un desconocido. Así que, desde luego, pues reiterar esta recomendación que ya hemos planteado una y otra vez, no nosotros, sino las autoridades y el sentido común, ¿no? Si vas a, por primera vez, presentarte ante alguien, pues idealmente que sea en un espacio público, donde te proteja de alguna manera, pues la presencia de otras personas y que haya ahí testigos que, de alguna manera, pues están atentos a lo que ocurre. En fin, que ya llegó el tema, insisto, hasta las autoridades estadounidenses que emiten esa alerta. Donald Trump amenazó con multar al gobierno de California por permitirle a un atleta transgénero participar en una competencia estatal. Ya ve que, bueno, pues el gobernador Gavin Newsom ha permitido que pues se siga con esa política de inclusión que Donald Trump frenó. Así que Trump dice que Newsom es un corrupto, que le pondrá multas masivas. En febrero se firmó un decreto para impedir que las mujeres trans compitan en deporte. Sí, muy reñido, muy Gracias reñido. por sus votos, Bueno, público conocedor. Gracias a ustedes por acompañarnos.